la definición de mártires, que dice que es, resumiendo, una persona que sufre persecución, sufre maltratos, sufre daños físicos, incluso hasta la muerte. ¿Por qué? Por simplemente defender, en este caso, su fe. Una cosa es ser perseguido, ser preso, por motivos que nosotros mismos los provocamos. Y otra cosa es simplemente por llevar la palabra a otras personas. Y hablando de mártires, quería ver en esta mañana un momento la vida de Esteban, ¿no? El primer mártir que tuvo la iglesia, un ejemplo para nosotros allí. Vamos a estar buscando en Hechos capítulo 7 y vamos a estar leyendo del 51 al 60, versículos 51 al 60. Hechos 7, versículos 51 al 60. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la tierra de Dios, en la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Acá tenemos a Esteban viviendo momentos de mucha persecución para la iglesia. Muchos hermanos eran muertos, sacrificados, entregados a las fieras, mientras otros se reían, y pasaban muchas cosas que hoy también siguen pasando. Pero Esteban, aún así, en medio de esa situación, no cayó. Siempre tuvo la valentía y el valor de predicar el Evangelio. Y sus palabras molestaban. Fíjense ahí el capítulo 6, versículos 8 al 10 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Si vemos capítulo 7, versículo 57, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué no quieren en estos países que se predique la palabra? ¿Por qué en los países donde estamos figuramos como enemigos en la agenda global? Porque la verdad duele. Porque la verdad molesta. Porque nosotros molestamos. Porque tenemos la verdad. Porque sabemos que la verdad es Jesucristo. Y estas cosas que vemos acá, muy pronto pasarán acá también. No tenga duda de eso. Espera un par de años y vamos a ser perseguidos. Ya somos rechazados. Ya somos relegados. Ya no somos queridos. Porque molesta la palabra. La palabra va directamente al corazón y penetra hasta lo profundo del ser humano.
Y la mayoría no quiere oír la verdad. La mayoría quiere seguir en esta confusión, en este libertinaje. Entonces molestamos. Esteban molestó. Llegaban a taparse los oídos para no oír esa verdad penetrante que los juzgaba, que los confrontaba. Y ellos sabían que no estaban haciendo las cosas bien. Les dolía tanto que tenían que taparse los oídos. Pero aún así Esteban, versículo 51, capítulo 7, los increpa y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban ha hecho todo un resumen desde el nacimiento de Moisés hasta que el pueblo salió de Egipto, y les hizo ver en estas historias cómo ellos mismos mataban a los profetas que venían en pos de la verdad, que venían a traerles la verdad. Ellos los corrían, ellos los mataban, ellos los despreciaban, y eran el pueblo elegido por Dios para llevar la palabra. Sin embargo, ese pueblo elegido era quien hoy estaba rechazando la palabra de Dios. Y eso evidentemente que los molestaba. Y eso evidentemente que los fastidiaba. Y no querían oír esas cosas. Acá el versículo 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Les decía la verdad. Les decía claramente lo que ellos estaban haciendo. Por eso era que los molestaba. Por eso era que provocaba reacción en estas personas. Versículo 54 del capítulo 7 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Simplemente predicando la verdad del Evangelio. Pero esa verdad enojaba tremendamente a esta gente. Dice que llegaban a crujir sus dientes y se enfurecían. ¿Y quién era Esteban? Ni siquiera apóstol era Esteban. No era uno de los discípulos Esteban. No era uno de los apóstoles elegidos por el Señor. Si vemos allí en Hechos 6, cuando eligieron las mesas para que los apóstoles fueran a predicar, uno de los que eligen es Esteban. No era ni siquiera apóstol. ¿Qué nos dice esto? Que para llevar la palabra tampoco tenemos que tener un título. Que no tenemos que tener estudios académicos. Que no tenemos que estar perfeccionados en tal seminario o en tal otro. Simplemente teniendo a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida y siendo guiados por el Espíritu Santo, ese es el diploma que usted y a mí nos capacita para poder llevar la palabra. Pero muchas veces necesitamos valentía, necesitamos valor. En este país donde nada pasa, donde no nos persiguen directamente, ¿cuánto tiempo perdemos? Y no nos hablamos a las personas que se cruzan en nuestro diario vivir, en el supermercado, en el barrio del vecino que se para a hablar con nosotros. ¿Cuánto hacemos eso? Como iglesia, ¿cuántas veces en el año salimos a repartir folletos, a hablar de Dios? ¿A cuántas personas invitamos a venir a la iglesia? Y vivimos en un país donde no nos persiguen, donde estamos libres para llevar la palabra. Pero siempre digo, muchas veces la comodidad nos atrapa, nos engolosina y no queremos salir de nuestro confort. ¿Qué voy a salir hoy con el calor que hace? Voy mañana. Mañana llueve. Pensaba salir hoy, pero hoy llueve. Y así va pasando el tiempo y almas se van perdiendo. Porque quizás nosotros no nos animamos en momentos de paz, donde nadie nos persigue. Nosotros no tenemos la voluntad para poder llevar la palabra de Dios a otros lugares.
se enfurecían cuando escuchaban la palabra. Fueron contra él, el versículo 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vaya que los molestaba. Claro que la palabra de Dios molesta. Claro que cuando usted va a llevar la palabra a alguien le va a dar vuelta a la cara. O alguien le va a decir algo. Claro que es así. Pero no por eso tenemos que dejar de llevar la palabra de Dios. No solo fue que lo increparon, consiguieron testigos falsos, lo llevaron al concilio, lo juzgaron injustamente, sino que, versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo apedrearon. ¿Algunos de nosotros han recibido alguna pedrada algún día? Literalmente. Bueno, yo he recibido, y cómo duele. ¿Cómo duele? ¿Se imaginan una persona morir apedreado? Lo que sufre. Machacado con piedras. No es fácil. Porque una muerte rápida, vaya y pasa. Yo siempre digo, prefiero que me maten de un tiro y no de una puñalada, por ejemplo. Una cosa es morir rápidamente, otra cosa es morir sufriendo, a pedradas. Pongámonos un poquito a pensar que lo estén apedreando a usted, que me estén apedreando a mí. Mi Dios querido. Incluso ahí somos capaces de cambiar nuestra fe. Sin embargo, este hombre, ahí recibiendo esas pedradas, versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, quizás usted y yo insultaríamos, quizás usted y yo gritaríamos, tata, no voy a hablar más, déjenme. Este hombre se encomendó al Señor y todavía pidió perdón por el pecado que estaban cometiendo contra él. Pero, ¿quién le dio este valor a Esteban? ¿Por qué se mantuvo firme hasta este momento? Fíjense capítulo 6, versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Esta fuerza, este valor, esta valentía, no salía de Esteban como ser humano. Salía del sustento del Dios en quien él creía. Porque él sabía que al Dios a quien él estaba predicando era un Dios verdadero, que realmente existía, que estaba presente y que lo iba a estar esperando cuando él partiera de este mundo. Eso es fe. Eso es seguridad de lo que creemos. ¿Cuántos de nosotros tienen esa seguridad? Si entraran acá y nos apuntaran con un arma, ¿cuántos de nosotros diríamos, no, yo estoy de visita, no, yo no? ¿Cuántos diríamos, en el momento de estar por morir, cuántos mantendríamos esa fe? Eso hizo Esteban. Y el Señor respalda a aquellos que son fieles y obedientes. Pero tenemos que ser valientes. Más allá de todo, la voluntad de Esteban fue lo que lo movió. Luego vino el respaldo del Señor sobre la vida de Esteban. Si yo no me muevo, si yo me quedo sentado en mi casa, si yo me quedo cómodo con mis
comodidades, valga la redundancia, tengo que salir. Le tengo miedo al sol, le tengo miedo a la sombra, a la lluvia. ¿Qué decimos de Esteban? Que estaba ahí en el frente de sus enemigos y no cesó de predicar el Evangelio. Mis hermanos, cuando vemos testimonios como el de Esteban y de otros hermanos, cuando pensamos que hoy en este mismo momento hay personas que están siendo sacrificadas, muchos muertos por predicar el Evangelio, ¿a usted no le da vergüenza? A mí me da vergüenza. En la guerra existen dos escenarios principales. Está el frente y está la retaguardia. Algunos de nosotros somos llamados al frente. No todos vamos a estar en esos países predicando el Evangelio donde no se puede predicar. Son algunos que son llamados por el Señor y están en el frente. Pero ¿saben que el frente no puede avanzar sin el apoyo de la retaguardia? ¿Saben que desde la retaguardia van las armas, van los alimentos, va la ropa, va el medicamento, van los vehículos? Esas personas no están en el frente directo del enemigo, pero son fundamentales para que los que están en el frente a las balas, puedan avanzar. Usted y yo estamos en la retaguardia comparándonos con estos hermanos. ¿No podemos hacer algo? Claro que sí. Claro que sí. El frente se mueve con el respaldo de la retaguardia. Si no hay retaguardia, no hay frente. Usted y yo somos la retaguardia y tenemos que apoyar ese frente. ¿Cómo podemos apoyar? Como usted sienta en su corazón. Primera forma, orando, clamando al Señor a partir de ahora y no olvidándonos de que existen hermanos en otros lugares que están llevando la palabra y están en el frente. Están ahí directamente con el enemigo. Pero usted tampoco se sienta que no puede hacer nada, porque usted también es importante. Está en la retaguardia y en la retaguardia es lo que mantiene el movimiento del frente. Así que pongámonos, como dicen los jóvenes, las pilas y desde la retaguardia apoyemos ese frente como sintamos en nuestro corazón. Y no nos quedemos de llevar la palabra. Nos conformamos a veces, nos habituamos y se vuelve hasta una rutina el venir a congregarnos, el cantar, el escuchar una palabra, y acabamos en nuestras casas, prendemos el aire acondicionado, preparamos un jugo, y así se vuelve esa rutina. Mis hermanos, tenemos que salir de estas cuatro paredes, tenemos que animarnos. Vean estas personas, prohibidas de llevar la palabra, sin medios, pasando hambre, necesidades. Veamos a Esteban, en el frente de las personas que lo estaban increpando y que lo iban a matar, no cesó de llevar la palabra. Creo, hermano, que es un desafío para que usted y yo podamos despertar. Y porque estemos en la retaguardia, no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos y ponernos a dormir, porque somos tan importantes como aquellos que están en el frente. Pero debemos apoyar, debemos ayudar. Sin la retaguardia, el frente no puede avanzar. Vamos a estar orando. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor amado, una vez más por este tiempo, por tu palabra. Pedimos, Señor, que las lágrimas que caen de los ojos de algunos de nosotros puedan ser realmente motivadoras para nuestra vida. Aquellos que estamos sintiendo, algunos de nosotros en este momento, que al pasar las cuatro paredes de este templo no se muera, Señor, no decaiga. Y por ahí volvemos a la misma rutina del descanso, de la pasividad. Señor,
tenemos el mensaje de salvación en nuestras manos. Nosotros, Señor, somos los que podemos llevar esa palabra. Nosotros somos los que podemos, Señor, llevar a las personas a tu presencia. Pero si nosotros, Señor, que tenemos ese mensaje de salvación, no lo llevamos, ¿cómo podrán conocer si nosotros no vamos a ellos? Ayúdanos, Señor, que las comodidades no nos detengan, que no nos aletarguen, que podamos entender que como retaguardia somos importantes, Señor, y podemos movernos trabajando también, llevando tu palabra y apoyando a estos hermanos que en la distancia están sufriendo, Señor, por llevar la palabra. Ayúdanos a que lo que sentimos hoy no quede ahí aletargado en nuestro corazón, sino que nos ayude a activarnos como hijos tuyos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.